Bueno, ahí estamos entonces. Bueno, ahí se ve bien. ¿Lo pueden ver? Sí, se ve. Sí. Va. Ok, tengan muy buenos días. Yo les voy a- a dar la introducción a lo que vendrían siendo o lo que hubiesen sido sus prácticas de análisis orgánico. Desgraciadamente, por la situación en la que se da hoy día con esta pandemia, ustedes no pueden vivir estas prácticas de manera presencial y desgraciadamente tampoco pudieron con química orgánica 2, que es la base para las prácticas de esta materia. Esta materia, lastimosamente, sin las prácticas, eh, pierde bastante ese gusto que tiene esta materia. Eh, por lo tanto, se va a intentar hacer que ustedes puedan conocer un poco cómo eran las prácticas anteriormente en tiempo normal y cómo hubiesen sido adecuadas a si se hubiera podido encontrar el espacio para ustedes, la recibieran. Eh, por ello, se tomó a bien que se les iba a evaluar solamente grupos funcionales sencillos y en dos prácticas. La primera práctica constaba de alcoholes, aldehídos y cetonas. Eh, tenemos que el material que iban a utilizar es un material que, si bien desgraciadamente no lo pudieron conocer en Química Orgánica 2, este es un material con el que se viene trabajando desde analítica, en su gran mayoría, inclusive en las generales, es el mismo material. Por ahí podríamos, lo que les podría resaltar serían algunas cosas, quizá la parafina, el aceite mineral, que sirve para tomar, que ustedes puedan tomar su punto de ebullición y de fusión a su compuesto desconocido. El tubo de ensayo con rosca, que es donde usualmente se nos entrega ese compuesto desconocido, eh, y es el que ustedes o uno como estudiante debe cuidar a toda costa, dado que muchas veces el docente antes de comenzar la materia se nos advierte que el compuesto desconocido, sea sólido o líquido que se nos va a entregar, eh, va a ser solo esa cantidad y debe alcanzarnos para todas las pruebas que hagamos. Y por supuesto debemos tener cuidado que no se nos caiga, no se nos rompa porque no nos van a dar más. Y esta materia, cuando por lo menos a mí me la dieron, constaba del 70% de la nota, las prácticas de laboratorio. O sea que básicamente a los exámenes teóricos o lo que se hacía dentro del aula era poco. Cualquier, se podía pasar la materia siendo un buen estudiante en el laboratorio. Es por eso la importancia de esta materia y la experiencia que el estudiante adquiere dentro del laboratorio al realizar las pruebas. Eh, pasos para la identificación de una muestra desconocida. Tenemos que, aquí lo he puesto de una forma simplificada en 5 pasos. Tenemos el examen preliminar, en el examen preliminar podemos observar cuando ya se nos entrega ese compuesto en el tubo con rosca, vamos a observar si es un líquido, el color que tiene, si es un sólido, qué tipo de sólido, qué tipo de grano es, si es un polvo fino, es un polvo granulado, qué nos dice. Muchas veces se pone atención en esto en el examen preliminar porque eh, anteriormente, ¿verdad? Lastimosamente ustedes no, uno ya viene de trabajar con casi todos los grupos funcionales en química orgánica 2, entonces uno ya sabe más o menos si hay ciertos compuestos, qué olor tienen, cómo es el líquido, es aceitoso, es un líquido, si es volátil, cómo huele, huele fuerte, hiede, todo eso es una información importante que nos dan a primera instancia, tan solo recibir el tubo. Luego, otra parte importante es la determinación de las constantes físicas, el punto de fusión y de ebullición. Esto nos da una gran información, dado que, como sabemos, cada compuesto tiene un punto de fusión y ebullición que puede ser característico. Los ácidos carboxílicos, a partir de 7, 8, 10 carbonos, tienen puntos de ebullición bastante elevados. Los carbohidratos tienen puntos de ebullición, eh, de fusión y ebullición elevados. Y aunque los carbohidratos casi en su mayoría, casi todos son sólidos. Entonces hay por ahí
Esa es la información que uno recaba a la hora de sacar el punto de ebullición y de fusión. Tenemos la clasificación del grupo funcional. Esta es en sí la parte quizá más importante, quizá a nivel de los test químicos de los grupos funcionales, dado de que la solubilidad nos dice exactamente, al hacer las pruebas de solubilidad adecuadamente y al prestar atención, nos dice a qué grupo lo vamos a ir a colocar para no perder tiempo y estar gastando tanto reactivo como nuestro tiempo. Uno de estudiante quisiera muchas veces, nomás le dan la prueba y le dan a veces, a nosotros nos daban, para cada tubo nos daban 3 semanas para hacerle las pruebas, sacar derivado y entregarlo de la más forma segura, tener una buena nota. Entonces, y también se nos evalúa de una forma en que si no se le pegaba al compuesto exactamente, al menos se evalúa de que el compuesto que uno cree que es, esté al menos entre los primeros 3 compuestos que uno va a decir. Si creo que tengo, por ejemplo, la propanona, pongo, si el docente me puso la propanona, pero yo la pongo como mi tercera opción, eso me puede dar, ya no me va a dar un 5, sino que me puede dar una nota diferente, me puede dar un 7, un 8, que puede ser la diferencia a pasar la materia. Es diferente a que alguien pueda decir, no, yo reporte que tiene un alcano y se le entregó un ácido carboxílico, va a andar completamente perdido. Por eso es que se requiere que uno esté bastante acertado a la hora de identificar el compuesto. Por eso es que la solubilidad es importante, saber en qué grupo va a colocar el compuesto desconocido según los resultados de la solubilidad y tomar esas anotaciones. Tenemos la identificación del grupo funcional. Aquí ya hacemos los test químicos funcionales, los que hicimos la prueba de solubilidad y nos quedó que está en el grupo 1, puede ser un alcohol, un aldehído, y vamos directamente a hacer las pruebas que nosotros creamos. Comenzamos por el aldehído, descartamos que es un aldehído y seguimos con alcoholes. Usualmente no, la solubilidad te va a mandar al primero que te mande y vas a andar bien y ahí vas a hacer las pruebas que el resultado va a dar rápido. Luego tenemos la selección y preparación del derivado. Bueno, este es un punto que muchas veces el docente lo pide, es opcional. Nos va a dar solamente la seguridad que si tenemos el compuesto que nosotros creemos, porque si creemos que tenemos un aldehído, hacemos el derivado con su derivado de amoníaco y lo ponemos a desecar, todo siempre y cuando hayamos trabajado en orden y tengamos tiempo suficiente como para sacar el derivado. Luego le sacamos el derivado, ya que lo tenemos en sólido o lo que tenemos purificado el derivado, le sacamos el punto de fusión o de ebullición y lo vamos a constatar en tablas y ahí observamos si pega o no pega. Entonces, como les decía, el examen preliminar, observamos el estado físico, se toma nota del aspecto de la sustancia desconocida, si es un líquido o un sólido, y esta información es útil para consultar en tablas de los compuestos. La mayor parte de los aldehídos y cetonas son líquidos y los términos superiores son sólidos. Esto es lo que les decía, que se debe observar el estado físico del sólido o del líquido. En los sólidos se debe describir la forma que es, digamos, si observamos si es un sólido de agujas, de láminas, es un prisma, es un sólido delgado. Luego podemos observar si es un sólido amorfo. Como les decía, los carbohidratos tienen una forma, unos cristales bien característicos. La mayoría de esos carboxílicos suelen ser polvos. Entonces ahí podemos a primera vista decir, no, puedo tener ahí un carbohidrato o un ácido carboxílico. Y luego nos complementamos con las pruebas de solubilidad. Luego tenemos el color. Observar el color de la muestra original, así como cualquier cambio de color que pueda ocurrir durante la obtención del punto de fusión o ebullición. Si es un compuesto desconocido, es un líquido estable, incoloro, o es un sólido cristalino blanco. Esta información es valiosa porque excluye grupos funcionales cromóforos. Bueno, ¿a qué se refiere con grupos funcionales cromóforos? Esto se ve de mejor manera en espectrometría UV. Son aquellos grupos que presentan algún color a la llama. Puede ser que en su caso no se les iba a dar ese grupo, es decir, un compuesto clorado, pero puede ser que tenga el compuesto que se nos da un halógeno y si lo ponemos a la llama nos dé cierta coloración. Entonces, por todo eso se observa. Puede ser que también el compuesto desconocido cambie de color
y nos va a dar cierta información. Luego tenemos el olor. Muchos tipos de compuestos orgánicos tienen olores característicos. Por ahí el benzaldehído y el nitrobenceno y el benzonitrilo tienen olor a aceites y almendras. Esto es importante porque usualmente los compuestos que tienen mal olor son los ácidos carboxílicos con cierta cantidad de cadenas carbonadas y las aminas. Por eso muchos docentes en ya esta prueba individual a veces no ponen aminas, porque es muy fácil que el estudiante o ponen aminas, pero también ponen ácidos carboxílicos para que el estudiante se equivoque y diga, de un solo va a hacer pruebas, vaya a querer hacer pruebas de aminas y se equivoque, dado que casi solo los dos compuestos tienen malos olores. Raros aldehídos y cetonas tienen malos olores. Entonces, por eso lo hace el docente. Usualmente simplemente el docente no pone aminas porque huelen mal y el estudiante la va a tener muy fácil y se va a ir a hacer pruebas de un solo eso. Ahí puede variar, es al gusto del docente, ¿verdad? Bueno, por ahí tenemos que los ácidos fórmicos y acéticos tienen unos olores característicos. Son olores irritantes. Por ejemplo, tenemos el ácido butírico, el valeriano y el caproico. Presentan olores que son bastante desagradables. Entonces ahí podemos andar entre esos, que puede ser un ácido carboxílico o puede ser una amina. Para su suerte, a ustedes, si hubiesen tenido las prácticas, a ustedes no se les hubiera puesto estos compuestos, se les hubiera ido solo a los aldehídos y a las cetonas. Las cetonas sabemos que tienen un olor bien característico. Las mujeres la han podido oler el olor a acetona y casi todas las cetonas tienen el olor a la propanona, solo que un poco más diluido. La propanona tiene el olor bien fuerte, que es una acetona, y en cambio ya si probamos, o sea, si huelemos la ciclohexanona, tiene un olor más diluido a acetona, pero siempre se siente leve, que es una acetona. Entonces algunos aldehídos tienen mal olor, pero son poquísimos. Casi todos tienen unos olores dulces. Luego tenemos la determinación de las constantes físicas. Esta nos brinda una información, aunque es útil, pero no de tanta importancia. Los aldehídos y las cetonas sabemos que no pueden formar enlaces intermoleculares de hidrógeno, por lo tanto, presentarán puntos de fusión bastante característicos. Sus puntos de ebullición son más bajos que los alcoholes, un alcohol correspondiente a su peso molecular, pero los aldehídos y las cetonas pueden atraer entre sí interacciones polar-polar que nos van a dar un punto de ebullición o de fusión característico. En sí, ¿a qué se refiere esto? Que los compuestos que ustedes tenían aquí, ¿cómo decirlo? Los va a mandar a un segmento, a un punto en el que ustedes puedan analizar. Como por ejemplo, si podemos analizar los ácidos carboxílicos. Los ácidos carboxílicos presentan puntos de ebullición elevados debido a la presencia del doble puente de hidrógeno. Entonces, el ácido carboxílico va a tener un punto de fusión o de ebullición mucho más alto que las cetonas y que los alcoholes. Los alcoholes básicamente, entre menos carbonos tienen, su punto de ebullición va a ser un poco más alto. Por aquí, en esta imagen les presento lo que vendría siendo un armado para sacar el punto de ebullición de un compuesto. Desgraciadamente ustedes creo que no pudieron armarlo, pero es un armado bastante sencillo y que nos permite obtener esa información. En principio la información nos va a servir, tal vez en el momento que sacamos el punto de ebullición y de fusión no nos va a servir tanto, pero nos va a servir a posterior, dado de que si nos da un punto de ebullición entre, no sé, 70 y 80 podría ser un alcohol. Si nos da si sacamos punto de fusión a un sólido, el punto de fusión podría, si está entre 100, 150, 125, podría ser fácilmente un carbohidrato o podría ser un ácido carboxílico.
Luego tenemos punto de fusión, como les decía, puede ser un criterio importante para la identificación y además informa de la pureza del compuesto. Los compuestos orgánicos puros en general tienen puntos de fusión definidos, pero cuando se presentan impurezas la temperatura de fusión disminuye y el intervalo de fusión se amplía. Bueno, ¿a qué se refiere esto? Se refiere a que el compuesto desconocido que nosotros se nos va a dar, desgraciadamente muchas veces es un compuesto que ha estado abierto, ha estado en la bodega, puede que ya no esté tan puro. Entonces el punto de fusión que nos va a dar no nos va a pegar con el que cuando ya nosotros hallemos el compuesto no nos va a pegar directamente. Puede ser que varíe 5 más, 5 menos. Entonces tenemos que trabajar con eso. Pero la mayoría de compuestos, si se nos entrega un compuesto desconocido que es puro, que ha estado bien sellado y le sacamos el punto de fusión, va a pegar va a pegar directamente con el que encontremos en tabla, y esa información es la importante que nos va a dar. Por ello es que como primer criterio de identificación del punto de fusión, por sí mismo no es muy útil, pero sin embargo, al ser una propiedad característica de cada compuesto y de cada sustancia, se puede buscar en literatura fácilmente. Un ejemplo es en los ácidos carboxílicos, que varían según el número de carbonos, siendo más elevado el de los ácidos fórmico y acético, al compararlos con los ácidos propiónico y el butírico y el valérico, que son ácidos de 3, 4 y 5 carbonos, respectivamente. Después de 6 carbonos, el punto de fusión se eleva de manera irregular, es lo que les decía. Si nosotros al sacar el punto de fusión nos da un punto de fusión bastante elevado, podríamos catalogar que ese compuesto puede ser un ácido carboxílico o un carbohidrato. Entonces, esa información es lo que al estudiante lo va guiando de cierta forma, dado que cuando ya estamos en la práctica casi toda información nos es útil. Bueno, aquí entramos en la solubilidad. Yo creo, según vi por ahí, me pareció que la licenciada ya les colgó un documento con las solubilidades con los grupos de solubilidad. Entonces, por ello, vamos a profundizar, pero no tanto, porque considero que ustedes ya probablemente ya le dieron una leída, pero igual lo vamos a ver. Tenemos que la solubilidad de los compuestos orgánicos puede dividirse en dos categorías. Tenemos la solubilidad que involucra una reacción química, por ejemplo, la solubilidad de ácido carboxílico en una solución acuosa de hidróxido de sodio. Sabemos que ahí va a haber una reacción debido al carácter ácido del ácido carboxílico y la base que se encuentra. Usualmente la solubilidad por reacción química está acompañada de un cambio de color, desprendimiento de calor o formación de precipitación. Esto quiere decir que no siempre que hagamos una prueba de solubilidad y ver si es miscible o inmiscible el soluto con el solvente, no siempre vamos a ver que hay una sola fase. Puede ser que el compuesto que estamos probando sí sea soluble, pero no de una forma que lo va totalmente, sino que va a reaccionar con el solvente. Aquí en esta imagen les muestro. En la primera tenemos la solubilidad, que es cuando un líquido o un soluto es totalmente soluble en un solvente. En la primera imagen, donde tenemos. Luego tenemos que ya es insoluble cuando hacemos una prueba y nos forman dos fases. Observamos que no hay solubilidad. Aquí es la que le decía en este tubo de ensayo que se puede ver, donde se coloca un compuesto, se ve que se está formando un precipitado. Entonces, ahí hay solubilidad, pero es una solubilidad que involucra una reacción química, dado que está generando una reacción. Y luego tenemos lo insoluble, donde vamos a ver que cada compuesto está en su fase. No se tocan o simplemente puede que el compuesto sea apenas soluble. Ya muchas veces toca categorizarlo como insoluble en el solvente. Entonces, en base a estos resultados, uno como estudiante anota y le sirve la información para saber en qué grupo va a colocar el compuesto desconocido. Nos ahorra tiempo, porque si no ponemos atención al resultado de la prueba de solubilidad, puede que vayamos a colocar el compuesto en un grupo que nada que ver y estemos realizando pruebas de por gusto y gastando, no solo perdiendo nuestro tiempo, sino que gastando reactivos de por gusto. Y eso en los laboratorios de la U es algo que de por sí ni se cuenta.
con tanto reactivo. Por ahí uno por eso trata de trabajar lo más rápido posible, pero también con cuidado, dado que a veces el primer día uno siente que puede avanzar, pero la semana se va a ir bastante rápido y a veces no han ni hecho, habían compañeros que no habían ni siquiera, ni sabían en qué grupo funcional tenían aún. Entonces, eso es lo que se trata de evitar con esta prueba de solubilidad y es de bastante importancia. Por ello, 3 tipos de información que puede ser usualmente obtenida sobre una sustancia desconocida por el estudio de su solubilidad en agua, en éter, en hidróxido de sodio, al 5%, bicarbonato de sodio, hay un error, en ácido clorhídrico al 5% y ácido sulfúrico, concentrado, diluido. Básicamente, estos son los solventes que más se ocupan. Anteriormente en las prácticas, uno solo le sacan los reactivos que iba a utilizar y uno le tocaba hacer las soluciones. Pero ustedes, si hubiera habido un poquito más de suerte y hubieran ido a las prácticas, se les hubieran preparado estas soluciones para comenzar de un solo a que ustedes hicieran las pruebas de solubilidad y tratar de ahorrarles tiempo. Con esta lo que nos da la información es la presencia o ausencia de grupo funcional. ¿Por qué la presencia o ausencia de grupo funcional? Porque puede ser que, no sé, digamos el docente por un descuido, no es algo que pase, pero puede pasar que el docente haya puesto un compuesto que no tenga grupo funcional. Imagínense que se equivocó y le echó de un ácido, un poco de ácido sulfúrico o una base diluida que tenía por ahí. Puede ser que estemos haciendo pruebas y nunca nos va a dar un grupo funcional. O si de mala suerte un estudiante no le cae tan bien al docente, puede que el docente deliberadamente no le ponga algo que tenga un grupo funcional y se va a estar ahí matando y no le va a dar nada. Entonces, por ello esta información es la que nos da de gran importancia a la prueba de solubilidad. Luego tenemos que la solubilidad con ciertos solventes brinda información sobre el grupo funcional, como les decía. Según las propiedades, sabemos que lo semejante disuelve lo semejante. Según las propiedades de cada grupo funcional, de cada compuesto, se va a disolver en ciertos solventes. Ahí vamos a ver los grupos, en qué grupos cae, según si es solvente, si se disuelve en qué solvente. Luego nos permite realizar deducciones acerca del tamaño de la molécula. Si es una molécula bastante, por así decirlo, compleja, puede ser una molécula que simplemente, por ejemplo, el carbohidrato se disuelve en agua, pero poco. Si se calienta, se disuelve. Entonces, esa información nos da que si no es solvente, si no se disuelve a temperatura ambiente en el solvente, quizá al calentarlo podría hacer que se disuelva y ahí nos da cierta información. Por ello tenemos la clasificación de los grupos, de los diferentes grupos, compuestos orgánicos en grupos según su solubilidad. Hasta aquí quisiera saber si alguien tiene una duda acerca de cómo eran las prácticas y cómo iban a hacer sus prácticas o sobre lo que les he comentado. Antes de comenzar con esto, que es bastante importante a la hora de hacer las prácticas. Quisiera saber si alguien tiene alguna duda acerca. Por mi parte, no. ¿Cómo iba a ser su práctica? Yo sí tengo esa duda. ¿Cómo va a ser la práctica? Bueno, primero que nada, ¿qué les ha dicho la licenciada? Tengo entendido que supuestamente por el tiempo ya no se van a hacer, ¿verdad? O al menos está la duda. Pero, ¿sí? Que la clase pasada dijo que el Master Cruz no le ha dado una fecha y por el tiempo no creo que se haga. Solamente está diciendo que ya la va a programar y nunca la programa. Sí. Y la verdad es una lástima porque esta materia, para alguien que está estudiando estas carreras y le gusta la química
las prácticas son bastante disfrutables, son mucho más disfrutables que las prácticas de analítica. Y si a la persona en sí le gusta bastante todavía la química orgánica, pues se disfrutan aún más. Y en estas materias donde se va adquiriendo experiencia, cómo trabajar en el laboratorio, ya para un futuro. Pero lastimosamente no se le ha ido dando largas al asunto y no se ha podido, ¿verdad? Pero y sobre todo más aún que aún hay, si alguien ha podido acercarse por la universidad, se puede ver que hay estudiantes que ya están entrando. Entonces bien se hubiera podido hacer el esfuerzo para que al menos en grupos de 10 y ponernos a trabajar en pareja hubieran hecho aunque sea las prácticas con grupos funcionales sencillos y ustedes salieran rápido, pero lastimosamente no se pudo, ¿verdad? Pero las prácticas en sí iban a constar de que las soluciones no las iban a preparar ustedes. Creo que se les iba a dar al menos 5 semanas por práctica y se les iba a dar el compuesto desconocido, que al cual podía ser, en esa parte no sé si la licenciada, al final no confirmamos si se iba a trabajar solo la primera práctica, las primeras 5 semanas, o al parejo las 2 prácticas, las primeras 5 semanas, y igual después los que sobran, los estudiantes que faltaran en las siguientes 5 semanas, igual trabajando al parejo. Entonces, se les iba a tratar de buscar grupos funcionales sencillos, con pruebas sencillas, pruebas de básicamente de nada más estar poniendo atención, anotaciones, sacar puntos de fusión, ebullición, para que ustedes tuvieran esa experiencia, ¿verdad? Pero desgraciadamente no se pudo por la situación y porque también, pues sí, ciertas cosas que se dan en la universidad y también que su grupo es un grupo bastante amplio. Eso dificulta un poco también. Bueno, no sé si alguien más tiene alguna otra duda. Yo tengo una duda. ¿Cómo sería la actividad que tendríamos después de esta clase? Va a ser una guía sencilla, básicamente va a salir porque también yo sé que en este punto es básicamente fin de ciclo, están con parciales, tareas, PDFs que leer, entonces tampoco es saturarlos y que ustedes busquen lo que no les voy a dar, o sea, no es ese el sentido. Entonces la guía o la tarea que se les va a dejar, entonces va a ser sencilla, va a salir de la diapositiva, algunas cosas que yo dije sobre solubilidad, ustedes van a completar un poco, ahí tienen documentos que la licenciada les ha subido, que son documentos que sirven para estas prácticas, entonces, pero va a ser cosas, no esperen ejercicios de orgánica así extremadamente complicados, porque esto es sobre prácticas. Son cosas que ustedes teóricamente ya vieron en Química Orgánica 2 y aquí yo trato de darles o comentarles cómo se hacían las prácticas ya presenciales, tratando de complementarlo con cosas teóricas para que ustedes vean qué resultado iba a dar, qué se hace en cierto caso, y etcétera. Pero no va a ser, si ponen un poco de atención y luego le toman su tiempo para hacerlo, lo van a. Y luego también no creo que la licenciada le vaya a dar tanta ponderación. Entonces, pero pongan atención. La verdad, si no van a hacerla, si no pudieron hacer la práctica presencial, esto de algo les va a servir. Solamente alguien más. Bueno. Bueno, vamos a la clasificación de los grupos orgánicos en grupos según su solubilidad. Al realizar las pruebas puede ser que un compuesto sea soluble en agua. ¿Qué compuestos
podrían estar en estos grupos. Esa es la información que nos interesa. En el grupo 1 tenemos compuestos solubles en agua, en el grupo 2 tenemos compuestos solubles en agua, pero insolubles en éter, compuestos insolubles en agua, pero solubles en hidróxido sódico diluido, compuestos insolubles en agua, pero solubles en ácido clorhídrico, y así, en hidrocarburos y compuestos en el grupo 5 que no están comprendidos del grupo del 1 al 4. Ahí vamos a tener en el grupo 5, y luego en el 6 tenemos todos aquellos compuestos que no contienen nitrógeno y azufre y que son insolubles en ácido sulfúrico. En el 7 básicamente es por descarte, tenemos aquellos compuestos que básicamente no están en los otros grupos, pero que de alguna forma presentan cierta solubilidad en ácido sulfúrico concentrado. Aquí tenemos ya la clasificación. Ustedes en el laboratorio no iban a trabajar con esta tabla, pero esta tabla es, por así decirlo, más completa. Por ello tenemos que en el grupo primero son aquellos que son solubles en agua debido a su bajo contenido en carbono. Generalmente son aquellos compuestos que tendrán 4 o 5 átomos de carbono en la cadena normal. O sea, compuestos más sencillos, compuestos como los que se les iba a colocar en estas prácticas, sobre todo en la primera práctica. Porque la solubilidad de estos compuestos en éter va a ser, sí se disuelven, pero es poco. Pero en sí sirve para diferenciarlos de los demás y de algunas sales que estén comprendidas en el grupo 2. Y si un compuesto lo clasificamos dentro del grupo número 1 por su solubilidad, va a ser usualmente apreciablemente, medianamente soluble en éter debido a eso que tiene una cadena carbonada bastante corta. Luego tenemos el grupo 2. Si un compuesto desconocido es insoluble en agua, bueno, no se puede aclarar mucho acerca de la estructura, ¿verdad? O determinar su solubilidad de manera más efectiva es simplemente probarlo en éter. Podría ser este un ácido policarboxílico, aquellos ácidos que tengan doble carbonilo, ya que van a ser muy polares para disolverse en el éter. Entonces van a ser compuestos insolubles en éter. En esto tenemos, básicamente en el grupo 2 no iba a estar ninguno de los que ustedes se les iba a colocar, a excepción de los azúcares. Pero con los azúcares se da esa facilidad que si no es un cristal, se prueba en agua y no es soluble, se calienta, es soluble, es un carbohidrato, un azúcar. Te va de un solo hacer las pruebas de carbohidrato. Pero igual no siempre se puede llegar a esa conclusión. Luego tenemos el grupo 3. En este grupo representa las diferentes clases de compuestos ácidos, a excepción de algunos fenoles y unos enoles. En este generalmente las solubilidades están bastante definidas y se determinan fácilmente, porque aquí vamos a probar casi siempre compuestos que tengan acidez y casi todos van a dar solubilidad y van a presentar reacción. Lo que les decía, puede ser que la solubilidad se dé en forma de reacción y va a ser bastante fácil de leerla. Por ejemplo, tendríamos que algunos compuestos también podrían ser solubles en carbonato ácido de sodio, que también nos va a dar esa información importante. Luego tenemos en el grupo 4, compuestos solubles en solución de ácido clorhídrico al 5%. Aquí tenemos compuestos básicos que generalmente contienen nitrógeno, por tanto tienen un comportamiento con el ácido clorhídrico diluido. Son compuestos que a ustedes no se les iba a dar y muchas veces a mina no se le da porque se apesta el laboratorio y entonces ni el docente quiere lidiar con eso, mucho menos el laboratorista. Y a veces es muy fácil determinar, solo lo entregan a uno, como les decía, y uno ya sabe, tengo una amina o un ácido carboxílico, porque voy, le hago una prueba de ácido carboxílico, me da negativo, ya me quedo haciendo pruebas de amina. Entonces, es raro el docente que te la da abiertamente, pues te la pone. Casi siempre la ponen las aminas en mezclas, porque en mezclas, a pesar de que lleve, complica bastante separarla. Luego tenemos compuestos que no tienen nitrógeno ni azufre y son solubles solamente en ácido sulfúrico. Bueno, en este grupo
comprende todos aquellos hidrocarburos insolubles en agua y compuestos que sean oxigenados, que serán solubles en ácido sulfúrico, tanto el concentrado como el frío, o hasta el diluido. Al tratarse de ácido sulfúrico, se debe ser bastante atento a cualquier posible manifestación que se dé. Puede ser un cambio de color, un desprendimiento de calor. Todo eso nos va a decir si en verdad, si hubo reacción, ahí el compuesto es soluble. Porque puede ser que estemos probando, imaginémonos que estamos probando un compuesto que el ácido sulfúrico haga reacción con él. Por ahí tendríamos un alcohol, lo va a deshidratar y lo va a pasar a un alqueno. Y luego la misma acción, si le seguimos echando ácido sulfúrico, lo va a hacer llegar a un alcano. Entonces ahí nos va a dar temperatura, va a dar un cambio de color, etcétera. Entonces eso es lo que tenemos que poner atención, porque puede pasar a un nuevo producto que este sí sea insoluble en ácido sulfúrico. Luego tenemos que básicamente 3 compuestos son solubles en ácido sulfúrico. Tenemos los compuestos que tienen oxígeno. Esto es importante, un compuesto que tiene oxígeno, excepto algunos dialiréteres, algunos perfluorados, y los alquenos, alquinos, algunos aromáticos de 3 o más anillos presentan solubilidad en ácido sulfúrico. Como les decía, una olefina puede reducirse a un polímero insoluble, o un alcohol deshidratarse y hacerlo llegar directamente a un polímero de hidrocarburo que sea insoluble. Luego tenemos en el grupo 6 compuestos insolubles en ácido sulfúrico. Los principales componentes de este grupo son las parafinas, tanto las cíclicas como las acíclicas, los hidrocarburos aromáticos y sus derivados halogenados. Cuando usualmente se nos pone un compuesto que tenga halógeno, se hacen unas pruebas previas, pero a ustedes no se les iba a colocar, como les decía, no se les iba a colocar compuestos con esa complejidad por el tiempo, y que son muchos. Básicamente iban a ir le echo esto, le echo otro, pero poniendo atención y por lo menos ustedes iban a tener la experiencia de sacar punto de ebullición, hacer un derivado, sacarle punto de fusión y ebullición, que son cosas que muchas veces uno ya debe dominar o hacer podría darse el caso que había que decantar, etcétera. Entonces son cosas que uno, aunque son básicas, uno a veces se le olvida. Luego tenemos el grupo 7. Debido al número de compuestos, en este grupo comprende aquellos compuestos insolubles que contienen en su molécula nitrógeno o azufre, o ambos, aunque prácticamente casi todos los compuestos de este grupo son solubles en ácido sulfúrico concentrado. Más que todo en sí, porque cae en este grupo, porque, como les decía, por un análisis previo y porque no fueron solubles en los demás grupos y no dieron una respuesta que fuera satisfactoria para ponerlos en los demás grupos. Esta parte de la solubilidad, de colocarlo en grupos, es la parte quizá más importante, junto con las pruebas de los test químicos de cada grupo funcional, porque nos permite ganar tiempo, saber qué pruebas vamos a hacer, no desperdiciar reactivos, no estar haciéndole, por ejemplo, pruebas, como les decía, estar haciéndole pruebas a un ácido carboxílico, haciéndole pruebas de un carbohidrato y estar equivocado. Entonces, por eso esta parte es importante. Este era el diagrama con el que ustedes iban a trabajar en el laboratorio, que viene anexado con el manual de laboratorio que se les iba a pasar digital para que ustedes lo tuvieran. Y con ese trabajamos nosotros, es un diagrama bastante sencillo. Papel tornasol muchas veces en el laboratorio no hay, pero en sí la solubilidad nos dice, por los resultados de solubilidad nos va a dar información bastante importante para saber qué pruebas hacerle. Y aquí tenemos ya la identificación de los grupos funcionales. Tenemos el alcohol. No sé si, bueno, ustedes no pudieron trabajar las prácticas de orgánica 2, pero en orgánica 2 se comienza con estas prácticas de alcoholes, fenoles, luego se sigue con aldehídos cetonas, luego se sigue con ácidos carboxílicos.
Entonces uno ya viene de por lo menos estar manejando estos compuestos, ya sabe cómo se ven, si se coloca si se coloca destapado un poco del alcohol en un lugar, se va a vaporizar. Entonces, esta prueba, uno va directamente a hacer esta prueba, dado que los alcoholes primarios y secundarios se oxidan rápidamente con dicromato o ácido crómico. En cambio, los alcoholes terciarios no van a dar esta prueba. Por ejemplo, si alguien tiene la duda de que ya sabe que tiene un alcohol, pero quiere saber si es un alcohol primario, secundario, terciario, le hace esta prueba, no da resultado, fácilmente va a saber que debe ir allá a pruebas que le digan si es un primario o secundario, porque ya descartó que es terciario, y si luego se ayuda con el punto de ebullición que sacó, va a ir a buscar en tablas aquellos alcoholes primarios y secundarios, y ahí va a tomar cierta información con la cual guiarse. Bueno, entonces, como les decía, al oxidarse reduce el cromo de más 6 a más 3, lo cual causa un cambio de color anaranjado a verde o azul verdoso. Esta prueba también da positiva a los aldehídos. Pero usualmente esta prueba se hace cuando uno ya está entre dos compuestos, entre sí, o básicamente si ya sabe que tiene un alcohol. Aquí podemos ver el resultado. No sé si se alcanza a ver, tenemos que el alcohol dio positivo, el dobutanol dio positivo, así como la glicerina y el etilenglicol. El único que no dio reacción, como les decía, es el terbutanol, cual es un alcohol terciario. Es una prueba bastante importante y de gran utilidad, y rápida sobre todo. Luego tenemos reacción con sólido metálico. Al igual que pasa con el agua, los átomos de hidrógeno de hidrógeno de los grupos hidroxilo de los alcoholes y fenoles pueden ser desplazados por el sodio. En caso del agua, la reacción se da de una forma violenta. Creo que ustedes no pudieron ver eso, pero en YouTube hay videos acerca de cómo el hidróxido de sodio es bastante violento al agregarle agua, o si alguien ha podido algún día ver la soda cáustica, se sabe que es bastante violento. Luego, con estos dos alcoholes primarios, así como el metanol y el etanol, la reacción de sodio metálico es relativamente rápida, así como los alcoholes secundarios reaccionan más lentamente que los primarios. Con los alcoholes terciarios, como el terbutanol, la reacción con el sodio metálico es muy lenta. Tenemos que se da una efervescencia y se muestra la liberación de hidrógeno. Aquí podemos observar, no sé si se alcanza a ver que se da efervescencia. Entonces esta es otra prueba sencilla si ya descartamos que es un alcohol terciario, podríamos hacer esta prueba y nos va a dar cierta información para tener una idea si es un primario o un secundario. Luego tenemos la prueba de Lucas. Aquí ya venimos con una prueba más específica, el cual el reactivo consiste en una solución de cloruro de zinc en ácido clorhídrico concentrado, y la prueba se basa en la diferencia de velocidad a la hora que reaccionan los alcoholes primarios, secundarios y terciarios, dado que son convertidos a cloruro de alquilo. Los alcoholes terciarios reaccionan inmediatamente dando cloruro de alquilo insoluble, el que aparece como una nube de dispersión, o se separa en dos capas. Los alcoholes secundarios se tardan de 5 a 7 minutos y los alcoholes primarios no presentan una reacción inmediata, sino que después de varias horas a temperatura ambiente. Entonces, como le decía, si ya hicimos la prueba anterior y ya descartamos que es un alcohol terciario, entonces hacemos esta prueba y ahí, según el tiempo que nos dé a la hora de observar la dispersión, así vamos a ver si se da si tenemos un alcohol primario o secundario. Luego lo complementamos con el punto de fusión, de ebullición que hayamos sacado, vamos a tablas y tenemos grandes probabilidades de pegarle al compuesto que creemos tener o que nos han puesto. Luego tenemos nitrato sérico de amonio. Esta es una prueba que es útil, dado que muchas veces cuando se nos evalúa alcoholes nos suelen poner algunas veces fenoles. Entonces la utilidad de esta prueba es que nos permite diferenciar entre si tenemos un alcohol o un fenol, sin necesidad de tener que hacer la prueba de cloruro férrico o de agua de bromo al fenol. Entonces, por eso es la utilidad de esta prueba.
Aquí tenemos, se forma un precipitado que va de café verdoso y diluido en dioxano se obtiene una coloración que va de rojo a intenso a café. Luego tenemos la reacción de oxidación con alcoholes con permanganato de potasio. Sabemos que es un agente oxidante excelente para comprobar la actividad reductora de los alcoholes primarios y secundarios, ya que los alcoholes terciarios, no tener hidrógenos alfa, no van a dar reacción. Esta es otra prueba más que nos permite saber si tenemos, qué tipo de alcohol tenemos, si es un primario, un secundario, un terciario. Si alguien está, puede ser que las otras pruebas le falló por alguna razón, puede hacer esta, que esta casi siempre pega y va a obtener un resultado positivo. Luego tenemos aldehídos y cetonas, la reacción de oxidación. Los aldehídos se caracterizan y se diferencian específicamente de las cetonas por su facilidad de oxidación. Incluso los agentes oxidantes poco enérgicos logran oxidar los aldehídos y la oxidación de los aldehídos produce ácidos carboxílicos. Como bien sabemos, un alcohol, como bien sabemos, las reacciones de aldehídos y cetonas, casi todas nos van a dar una prueba cualitativa bastante evidente de ser positiva. Y esta es una de ellas, el reactivo de Tollens nos permite ver ese espejo de plata bastante característico. La oxidación se produce gracias a la plata metálica en forma de espejo dentro del recipiente que la contiene, gracias al nitrato de plata y dado que se forma un compuesto. Aquí tenemos la imagen, ustedes lo pueden observar. Puede ser que alguien, a veces, ¿verdad? Ya cuando uno está en las prácticas y ya está entre un aldehído y una cetona, se daba la oportunidad de que a veces los compañeros o las compañeras que siempre suelen andar a veces pinta uñas. Si alguien cree que es una cetona, le pintan la uña a alguien y tratan de despintársela y ya con eso confirman que es una cetona, ¿verdad? Pero no en todos los casos funciona, pero sí ha sido de utilidad. Y ya con eso ya solamente, y el punto de fusión y las pruebas ya van directo hacia el compuesto desconocido al verificar en tablas. Tenemos otra prueba que es la prueba de Fehling. Las cetonas simples no reaccionan, pero algunas hidroxicetonas y carbohidratos dan positivo a la prueba. El reactivo de Fehling resulta de mezclar una solución de sulfato de cobre con una solución de alcalina de tartrato sódico y potasio, formándose un complejo de cobre más 2, de color azul intenso, el tan famoso precipitado color ladrillo. Es una prueba de gran utilidad. En mi caso, a mí se me puso un aldehído en una, creo que segunda experiencia. Hice esta prueba y me dio positivo y rápidamente pude identificar lo que tenía. Y sirve para poder descartar si tenemos si no tenemos una cetona, ¿verdad? Luego tenemos la selección y preparación del derivado. Esta es la parte opcional que yo les comentaba. Muchos docentes no la piden, pero a veces uno de estudiante, para tratar de confirmar de forma más, ir a lo seguro, saca el derivado porque no es difícil. Por ejemplo, la facilidad que tienen los aldehídos y las cetonas, que hay bastantes derivados que se pueden sacar de ellos y casi todos son con amoníaco. Tenemos el ejemplo de la 2,4-nitrofenilhidracina, la hidroxilamina, la hidracina, fenilhidracina, semicarbazida. Entonces, si con exactitud no tenemos, o por lo menos ya tenemos 3 posibles compuestos que creemos tener, hacemos el derivado con 2,4-nitrofenilhidracina, secamos los cristales, le sacamos el punto de fusión y nos vamos a tablas. En las tablas está el compuesto, muchas veces la acetona o aldehído, y ahí trae el posible derivado con amoníaco y ahí trae el punto de fusión que tiene, y eso nos va a dar una información más confiable a la hora de reportar el compuesto. Bueno, hasta aquí sería todo y no sé si alguien tiene alguna duda.
No. Bien, he tratado de hacer la presentación algo corta debido a que los grupos funcionales que se les iban a evaluar no eran grupos funcionales de gran complejidad, y son reacciones bastante conocidas de manera teórica. Por lo mismo, sí, Roxana. Perdón, Sí, bien. con la actividad que nos vas a dejar, vos nos avisarías cuándo o cómo haríamos. Mira, se supone que sí les tengo que dejar una actividad, entonces, una tarea. Entonces, ya la tengo en puertas cómo hacer, como la tengo casi terminada, pero va a venir complementaria con la otra sesión que va a ser acerca de los otros dos grupos funcionales, de ácidos carboxílicos y carbohidratos. Entonces, yo pensaba dejárselas ese día, pasárselas a la licenciada que las subiera. Si se va a dejar la tarea, ¿va? Si ella me dice que no es necesario, pues no, ¿verdad? Pero si se va a dejar, trataría de subírselas, dársela a ella y que se las suba el martes y darles por lo menos, no sé, por ahí del viernes o el sábado o el lunes para que le entreguen. Como les decía, va a ser sencillo, más que todo. Cosas que están en la diapositiva y algunas que yo he mencionado. No va a ser algo difícil. Bueno, gracias, Ricardo. Bueno, ya saben. ¿Alguien más? Como les decía, la próxima semana va a ser con los otros dos grupos funcionales. No sé si quieren que toque algo, además de la práctica y los y esos grupos funcionales que vamos a tratar ahí. Yo tenía unas dudas, quiero ver, porque nosotros, yo me acuerdo que en analítica lo que hacían era preparar la solución con algunos de los compuestos que nos iban a meter ahí. Y en este caso sería más o menos similar, tendríamos que hacer pruebas de separación para comenzar y después pruebas de identificación. Vos decís, ajá, te comprendo. No, fíjate, aquí es bien sencillo. Les iban a dar un tubo de ensayo con un sólido o un líquido. Entonces, ustedes comienzan con el hacerle pruebas, básicamente, primero el punto de ver, observando, como les decía, luego el punto de fusión o ebullición, la prueba de solubilidad, solo con los 5 solventes que ahí se mencionaban, y ya de ahí ibas de un solo a trabajar, según el resultado ibas de un solo a trabajar las pruebas para el grupo funcional que vos creías. Y si vos solamente era eso, no vas a hacer, desgraciadamente a ustedes no, bueno, para su suerte mejor, porque es bastante complicado y se necesita bastante tiempo, no se les va a dar mezcla, o no se les pensaba dar mezcla porque no hay tiempo, ni siquiera para hacer las individuales, menos para las mezclas porque ya hay que destilar, hay que buscar solventes orgánicos, hay que dividirlos en diferentes capas, entonces es bien complejo, eso no se iba a hacer individual solamente, y sobre todo que ustedes ya sabían que probablemente tenían un compuesto que estuviera entre un aldehído, una acetona, un ácido carboxílico y un carbohidrato. Si no te dio positivo para aldehído y cetona, ya sabes que está entre ácido carboxílico y un carbohidrato. Tenían esa ventaja. Entonces, así se iba a hacer para que ustedes pudieran salir a tiempo con eso. Creo que solamente, ¿alguien más? Bueno, entonces quedamos para la siguiente semana, para la siguiente sesión, donde vamos a ver las diferentes pruebas de carbohidratos y ácidos carboxílicos. Y ya la siguiente semana no me voy a centrar tanto en solubilidad, más que en la solubilidad un poco en la solubilidad de esos dos compuestos, pero no tanto, más que todo en las pruebas. Sería más corta que la sesión de este día. Muchas gracias a todos por su atención. Feliz día. Gracias, igual. Gracias, Iván. Gracias. Igual. Bueno.